Muchas gracias Soy Henry por este espacio de capacitación y el espacio que nos dan para hacer algo que para nosotros como empresa es trascendental, que es la educación financiera. Creemos a nivel conceptual que no hay mejor manera de eficientizar nuestra administración de recursos personales que aprendiendo, y es por eso que en pos de eso y en pos de agrandar el mercado y de acercar conceptos a todos, desde Cocos tenemos como un eje transversal la educación, y, y nada, es un orgullo ver tanta gente conectada a esta hora después de una larga jornada laboral. Sé que tenemos gente de varias latitudes, así que vamos a tratar de explicar conceptos generales de mercado que no solo que apliquen a Argentina, pero bueno, sí hay cosas de la presentación que aplican solo por acá. Si quieren poner en el chat desde donde nos escuchan también, más que bienvenido. Bueno, sin más preámbulos y porque imagino todos tuvieron un día largo, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Antes de arrancar, ¿se escucha bien? Entiendo que sí, perfecto, genial. Bueno, dos cuestiones de normas de convivencia antes de arrancar la charla. Pueden sin problemas chatear y escribir en el chat. Probablemente yo los vea, lo vea más tarde o le pida ayuda a Pía para que me sople si hay algo relevante. Si tienen alguna pregunta conceptual o alguna duda puntual de mercado que quieran hacer, lo pueden hacer en los Q&As que quedan para el final de la clase. Al final de la charla vamos a destinar unos minutos a contestar esas dudas para que no se pierdan en el chat, pero siéntanse libres de interactuar también por el chat. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué nos junta hoy aquí? Básicamente, lo que vamos a ver el día de hoy son conceptos básicos de mercado de capitales. La idea es entender qué es y cómo funciona el mercado de capitales en sí. Es un concepto a priori que trae muchas connotaciones, muchas ideas previas. Eh, para la mayoría de las personas, algunos asocian mercados de capitales con especulación financiera, con algo dislocado, no relacionado con la economía real. El mercado de capitales como la antítesis del mercado bancario, y un montón de cuestiones que vamos a tratar de explicar y de ponerle luz en esta clase para entender qué es y cómo la herramienta como tal, el mercado como herramienta, nos puede servir a nosotros en nuestra vida diaria, en el manejo de nuestras finanzas personales. Vamos a entender, ya desde un plano más personal, qué deberíamos tener en cuenta antes de comenzar a invertir, y una vez que entendemos esto, cuál es mi perfil de inversión, la importancia de fijarme un objetivo, un horizonte, entre otras cosas. Una vez que entendemos eso, que nos conocemos como inversores, vamos a hacer un repaso de los principales instrumentos que existen hoy en el mercado de capitales y cuáles son sus características a grandes rasgos, para entender cómo esos instrumentos, cada uno con sus características particulares, se alinean con mis objetivos de inversión. Eso es un poco lo que vamos a ver en el día de hoy, en unos cortos 40 minutos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es entonces el mercado el mercado de capitales? Arranquemos por lo básico. Un mercado se puede definir, como dice la presentación, como un ámbito donde se encuentran compradores y vendedores de un determinado producto. Esta es la definición general de cualquier mercado. Es el lugar donde se encuentran compradores y vendedores de algo. ¿Qué se comercia en el mercado, en los mercados financieros a nivel general? Se comercian activos financieros. Y el concepto de activo financiero es muy interesante tenerlo en claro, porque justamente vamos a ver que aplica a la mayoría de los, o a todos los activos que a ustedes se les puedan ocurrir dentro del marco de las finanzas. ¿Qué es básicamente un activo financiero? Es un instrumento que le otorga a quien lo posee el derecho a percibir dinero en el futuro.
¿Está bien? Si se ponen a pensar en lo que sea, a ver, mencionen por el chat el que se anime, activos financieros que se le vengan a la cabeza, por ejemplo. Tenemos cheques, tenemos plazos fijos, tenemos bonos, tenemos acciones. Cualquiera de ellos va a caer dentro de esta definición que es un poco amplia, porque un cheque es una promesa de pago futura librada contra el banco, donde el librador del cheque tiene fondos. Entonces el poseedor del cheque lo que tiene es justamente eso, una promesa de recibir un dinero en el futuro, en una fecha determinada. Un bono, lo mismo. Un bono que emite un Estado o una obligación negociable que emite una empresa, es básicamente eso, es un instrumento que me dice, que me da el derecho a percibir un flujo de fondos en ciertas fechas, me paga, por ejemplo, intereses semestralmente y el capital al vencimiento. Una acción, a diferencia de estos dos que vimos antes, también es un activo financiero, pero la gran diferencia es que el flujo futuro de fondos es incierto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo compro una acción me vuelvo socio de la empresa en la que estoy invirtiendo, y por ende voy a tener el derecho de recibir esa distribución de ganancias que hacen las empresas, que se decide generalmente una vez por año por asamblea, y mi flujo de fondos futuros va a depender de la suerte o de la marcha de esa empresa. ¿Está bien? Bueno, básicamente entonces en los mercados de capitales o en los mercados financieros existen o interactúan dos tipos de agentes. Por un lado están las unidades superavitarias, aquellas personas o individuos que en un determinado momento de un periodo les ingresan más dinero del que consumen o del que gastan, entonces generan ahorro. Y las unidades deficitarias, que son aquellos individuos que necesitan gastar más de lo que les ingresa en un periodo determinado. Los valores negociables o los activos financieros no son otra cosa que el vehículo que permite canalizar ese ahorro de aquellos con superávit hacia quienes tienen necesidades de financiamiento. Y esa es la gran función de todos los mercados financieros. Estamos hablando en términos muy generales y ahora nos vamos a meter más en cada particularidad. Entonces, dentro de los mercados financieros, ustedes conocerán que hay, si se quiere, dos grandes ejes. Por un lado está el mercado bancario y por otro lado el mercado de capitales. Y acá esto lo traemos para contarles cuál es la diferencia principal entre ambos mercados, porque entender esto es fundamental de acuerdo a la actitud que uno tome sobre sus finanzas personales. La diferencia principal entre ambos mercados es el rol de los intermediarios. Básicamente, en el mercado bancario, los bancos, las entidades financieras, realizan una actividad de intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Toman nuestro dinero, depósito a plazo fijo, y decide el banco a quién prestarle mi dinero. A cambio de eso a mí me paga una tasa, y la tasa que le va a cobrar a quien toma el dinero debería ser más alta. Y ese es el spread bancario. La gran diferencia que hay con respecto al mercado de capitales es que en el mercado de capitales, si bien existen brokers como nosotros que permiten ingresar la orden en el mercado electrónico, la decisión de a qué unidad deficitaria prestar nuestros fondos o en qué empresa, en qué institución invertir, la tomamos nosotros. Esa gran diferencia hace que por asumir ese trabajo, generalmente, y esto es de nuevo en la generalidad de los casos, en el mercado de capitales, quienes se financian obtengan una tasa de financiación más económica o mayores volúmenes, y quienes invierten también obtengan mayores rentabilidades. ¿Por qué? Porque no hay un intermediario que se queda con un spread de tasa en el medio. Y esto no quiere decir que estamos denostando el mercado bancario o que es mejor en todas las ocasiones invertir en el mercado de capitales y en el mercado bancario. Simplemente es una diferencia fundamental que hace a la filosofía de cómo manejamos nuestro dinero. ¿Quién toma las decisiones? ¿Las tomamos nosotros? ¿Decidimos capacitarnos y tomar nosotros las decisiones y administrar nosotros nuestro riesgo? ¿O delegamos esa administración en un tercero?
Y por supuesto que ambos mercados son complementarios e interactúan entre sí. Aquellos que estudiaron alguna vez algo relacionado a economía habrán visto este flujo circular de la economía y lo van a entender más fácil. Vamos a tratar de hacerlo sencillo. Básicamente la pregunta que se viene, y un poco lo traía en la introducción de la charla, es: ¿se relacionan los mercados de capitales con la economía real o los mercados financieros con la economía real? Para responder eso tenemos que entender primero qué es la economía real, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de economía real. Básicamente, entendemos que la economía real hace referencia a aquellos sectores dedicados a producir bienes y servicios, y básicamente la economía real crece cuando hay más bienes y servicios en esa economía. Entonces, a priori, podría parecer que la actividad de los mercados de capitales no se relaciona o incluso supone una competencia versus el sector real por captar ahorros que de otra manera podrían ser canalizados a la compra o al consumo. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver que nada más lejos de eso. Básicamente, para lograr una tasa de crecimiento sostenible en una economía en el tiempo es necesario invertir. Para lograr inversión es necesario financiamiento, en la mayoría de los casos. Una nueva planta hidroeléctrica para la economía de un país generalmente no se genera con ahorros privados de los dueños de la empresa, sino que son operaciones enormes que se hacen obteniendo financiamiento, y ese financiamiento se obtiene justamente de los mercados financieros, puntualmente del mercado de capitales. Vamos a ver un poquito el gráfico que tenemos en pantalla. En la derecha tenemos el clásico esquema de economía real, en donde tenemos, a modo simplificador, dos grandes actores. Por un lado, las empresas que producen bienes y servicios. Por otro lado, las familias, que son las dueñas de los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? El trabajo, la tierra, el capital, etc. Por brindar estos factores para las empresas, para que las empresas puedan producir bienes, las familias reciben un ingreso. Con ese ingreso compran bienes, pero si no gastan todo su ingreso, ya vimos anteriormente que generan ahorros. La manera de que esos ahorros se canalicen a la inversión productiva nuevamente es a través del mercado de capitales. Básicamente, a través de esos ahorros, o con esos ahorros, las familias invierten, compran acciones, compran bonos, etcétera, etcétera, que son instrumentos que emiten las empresas para financiarse, y las familias lo van a hacer a cambio de una renta. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera en la que se vincula la economía real con los mercados financieros, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Muy bien. En términos generales, básicamente, y lo adelanto la presentación, la función del mercado de capitales es justamente reunir a quienes tienen dinero ocioso con quienes lo necesitan, y el papel que juega el mercado de capitales en el crecimiento de una economía justamente es al proporcionar financiamiento a empresas y proyectos que de otra manera no podrían tener acceso a fondos necesarios para crecer y prosperar. Por supuesto que en el mercado, ustedes me dirán, hay actores que especulan con la cotización de distintos activos, hay arbitrajistas y demás cuestiones, pero ahora vamos a ver que también son males necesarios para el buen funcionamiento de un mercado. En principio, en términos generales, lo voy a poner un poco más difícil, pero me retrotraigo y voy con un ejemplo más cotidiano. Aquellos que alguna vez se pusieron a buscar un auto para comprarlo, para usarlo, seguramente miraron algo que es clave, que es cuál es el auto con mayor reventa o cuál es el auto más vendido, y no tomaron la decisión de manera caprichosa viendo solamente el modelo que les gustaba, sino el modelo que el día de mañana, cuando se quieren deshacer de ese auto, es más fácil de vender.
¿Está bien? Lo mismo pasa con los activos financieros. Y ahí hablamos de mercado primario y mercado secundario. Un título va a tener un buen desempeño en el mercado primario, es decir, la gente va a comprar la deuda de tal empresa si sabe que el día de mañana no necesariamente tiene que esperar el vencimiento del bono para cobrar, sino que de repente tuvo una emergencia y puede deshacerse del bono antes, venderlo en el mercado secundario. Al igual que en el mercado de los autos, lo mismo pasa en el mercado financiero. Y justamente son estos arbitrajistas o especuladores o gente que busca obtener una renta financiera en el mercado, además de invertir, las que proveen de la liquidez necesaria para que haya buen mercado secundario. Entonces, esa es un poco la función, si se quiere, positiva de estos tan denostados especuladores financieros, ¿no? Generar un buen mercado secundario para que la función primordial, que es la de financiar una empresa en el mercado primario o un gobierno o quien sea, se pueda dar en realidad. Y acá nos metemos un poco dentro de lo que es el mercado de capitales argentino. Entiendo que, bueno, tenemos México, Colombia. Vamos a pasarlo un poco rápido, que tenemos mucha gente de otros lugares. Pero básicamente es una estructura de mercado estándar. En Argentina, quien custodia quien es el organismo regulador del mercado de capitales es la Comisión Nacional de Valores. Depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Y básicamente esto funciona así en todos los mercados del mundo. Para que un inversor o un emisor pueda llegar al mercado, necesita de un agente intermediario. Esto es lo que conocemos como broker en otros países. Cocos Capital es un broker del mercado de capitales argentino que provee básicamente una plataforma tecnológica para enviar órdenes a alguno de los distintos mercados electrónicos de capitales que existen en el país. Cuando uno compra un activo financiero, a su vez, el activo no queda en poder del broker, sino que un tercero, que en el caso del mercado argentino es Caja de Valores, lo custodia en un registro digital. Esto le da mucha seguridad a los inversores porque la buenaventura de sus inversiones no depende de las finanzas del broker, sino si al broker con el que compraron el activo el día de mañana le va mal, los títulos están en custodia en un tercero, se los transfieren a otro broker y siguen operando. ¿Está bien? Eso de cara a la estructura. Vamos a meternos un poco más en la segunda parte de la charla. Ya entendimos qué son los mercados de capitales, la diferencia entre el mercado de capitales y el mercado bancario, un poco cuál es el rol de los mercados en la economía real. Ahora vamos a dar un par de pasos hacia adentro y ver qué tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de invertir. ¿Está bien? Si una persona, como dice aquí la presentación, no consume todo su ingreso, genera ahorro, básicamente, sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vi un micrófono desmuteado por ahí, pero no. Ok. Cualquier cosa, me interrumpen. Muy bien. Entonces, ¿qué Sí, les... sí, aquí estaba preguntando Ignacio si siempre se necesita un agente Hola, hola. Tengo mala conexión. A ver, un segundo. su internet. Ahí estoy de Ahí vuelta. está. Ahí estoy de vuelta. Sí, No se asusten, no se asusten. pensé que era mi internet, pero no. Era el mío. Dale. No, Vale. Gaby, te iba a preguntar, Sí. estaba Ignacio preguntando que si siempre se necesita un agente intermediario para poder invertir en... Uy, se cortó de nuevo. Hola. Gaby, Ahora sí, ahora sí. listo. Eh, Alcanza. sí, mi conexión está inestable. Escuché la pregunta, sí. Siempre, a ver,
esto de un agente intermediario, no lo vean como una estructura rígida o lo que se le parezca. Sí es necesario que cualquier agente matriculado, que generalmente son empresas de bolsa, le provea al menos una plataforma tecnológica a través de la cual ingresar la orden. Uno no puede ir como antaño a un mercado a levantar. De hecho, antes también lo era con un agente intermediario, pero físico, al que uno llamaba por teléfono y levantaba un papelito en un recinto de operaciones. Pero sí siempre se necesita un agente intermediario. Nosotros, por ejemplo, somos, de hecho lo somos, estamos registrados frente al regulador como tal, y no es, la experiencia de usuario no es la experiencia tradicional de un agente, de un inversor de una casa de bolsa, como como las de antaño, sino simplemente es una UX de una app muy sencilla de utilizar, muy similar no sé, por ejemplo, a Binance o a las experiencias más modernas de inversiones, pero invirtiendo en un mercado que sí es tradicional. Se sigue escuchando bien, ¿no? Ahora sí. Se escucha perfecto. Genial. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Cuando generamos ahorro, estamos ante nuestra primera disyuntiva. La primera disyuntiva es básicamente optar entre dos alternativas. O mantengo esos ahorros como disponibilidades en efectivo, esos dólares, esos pesos, sean argentinos, mexicanos, los tengo ataditos con una gomita en el cajón de la mesa de luz para tocarlos todas las noches y dormir tranquilo. O adquiero algún tipo de activo real o financiero que me permite incrementar mis ahorros y mi consumo futuro. Y ese es el concepto de invertir. Entonces la primera disyuntiva es invertir o no invertir. Tengamos en cuenta que como concepto invertir implica sacrificar consumo presente en pos de tener un mejor con la expectativa de tener un mejor consumo futuro. Yo dejo de hacer hoy algo que me da placer en líneas generales, que es gastar dinero para consumirlo. El dinero de por sí es un medio para comprar cosas que requiero o que me gustan, y lo que dejo de hacer es de obtener esas cosas hoy para tener mejores cosas mañana. Eso simple, así de simple es invertir. Entonces, como premisa, y esto va más para los argentinos, cuando compramos dólares, si bien estamos resguardando nuestros ahorros en una moneda con un menor nivel de pérdida de valor, o que pierde valor a un ritmo mucho menor, no estamos invirtiendo técnicamente. ¿Por qué? Porque esos 100 dólares que compré el mes que viene van a seguir siendo 100 dólares. ¿Ok? Y acá no estoy haciendo apología a desdolarizarse en Argentina, ni mucho menos. Sería muy irresponsable de mi parte. Simplemente que esos dólares que compramos para resguardarnos de la acelerada pérdida de poder adquisitivo de los pesos argentinos, pueden tener un destino de inversión. Muy bien. Entonces, la premisa es que no decidir también es decidir, que la alternativa pasiva de no ahorrar o de no hacer nada con esos ahorros, guardarlos como saldos líquidos, también tiene sus riesgos. Esto más que nada para los argentinos. Si el año 2022 me dejé olvidados unos 1.000 pesos en un bolsillo de mi campera y no hice nada hasta la fiesta de fin de año del 2022, se los encontré. Con esos 1.000 pesos compré o compro un 50% menos de bienes que a principio de año. Eso fue la inflación del 2022. Si me coloqué en instrumentos indexados por inflación, estuve ahí, no perdí demasiado dinero. Si hice plazos fijos en el banco, perdí algo de poder adquisitivo. Si compré dólares MEP, que son dólares ahorro en el mercado de capitales o dólares financieros,
perdí cierto poder adquisitivo, pero mucho menos que si me hubiera quedado en pesos. ¿Ok? Eso es simplemente como panorama para sopesar la decisión, y acá esto sí ya es un poco más internacional. Fíjense la pérdida del poder adquisitivo de los dólares americanos a lo largo del tiempo. Un dólar hace 100 años compraba 26 veces más bienes que un dólar a final del 2020, y este gráfico ya quedó viejo. Estamos hablando de, a partir de este gráfico, un 10, un 15% más de inflación en dólares. Eso implica, sin ir más lejos, que desde el 2008 hasta ahora, nos vamos 10, 15 años para atrás, los dólares que teníamos guardados compran un 20% menos de bienes, inclusive hoy un 25%. Entonces, no decidir también es decidir. O sea, tomar la actitud pasiva, sepamos que tiene un riesgo a priori, pareciera que no. Por supuesto que invertir tiene riesgos, no invertir también los tiene, y ese es el mensaje que me gusta dejar. Que acá me pongo un poco autorreferencial. Si mis padres, por ejemplo, hubieran invertido $10.000 en el S&P, que es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, allá en 1992, cuando nací, hoy eso serían unos $140, $140.000, perdón. ¿Ok? Tomemos noción de lo que implica tomar una decisión de inversión también. Entonces, ya vimos cuáles son los riesgos de no invertir, así también veamos cuáles son las cuestiones a tener en cuenta a la hora de invertir. A la hora de invertir, lo primero que tenemos que hacer es una tarea de autoconocimiento, si se quiere. ¿Por qué? Porque esa es la clave para lograr una cartera de inversiones que a mí me siente cómodo, y que esté adecuada justamente a mi perfil. Y eso es lo que tenemos que hacer, valga la redundancia, definir nuestro perfil de inversión. Y lo hacemos en base a 3 elementos claves. Esto es simplemente orientativo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una buena manera de comenzar a conocernos como inversores es esto. Tomar 3 cuestiones, a saber, el objetivo del rendimiento esperado, el objetivo de mi inversión. No es lo mismo invertir un dinero para irme de vacaciones a fin de año que generar una cartera que va a ser mi seguro de retiro cuando deje de trabajar. La tolerancia. Entonces, definiendo el objetivo, también se van a acotar el abanico de instrumentos a los que debería suscribirme, o cuáles son los ideales, al menos. La tolerancia al riesgo, esto es cómo me siento, y es muy subjetivo, cómo me siento de acuerdo a la inversión que estoy haciendo. Si soy una persona que todas las noches se pasa mirando el techo sin poder dormir porque compré una acción que fluctúa un 1 o 2% diario para arriba o para abajo, tal vez los instrumentos de renta variable o los instrumentos más volátiles no sean para mí. Debo hacer inversiones un poco más seguras, y a su vez esto va a tener que ver también con mi contexto, con mi situación patrimonial, mi situación personal, y cuánto de mi patrimonio estoy invirtiendo. ¿Está bien? Con una parte chiquita de mi patrimonio tal vez puedo tomar actitudes más arriesgadas, entonces esa cartera de inversión va a ser algo más arriesgada. Cuando me estoy jugando todo, entre comillas, tal vez sea mucho más conservador. No es la misma situación la nuestra, la de gente joven que tiene arrancó hace pocos años su carrera laboral y tiene toda su vida por delante, y tal vez sin personas a su cargo, que un jefe de familia pronto a jubilarse del cual dependen 5 o 6 personas. La actitud frente al riesgo de ese inversor va a ser totalmente diferente. Entonces hay generalidades, se pueden hacer correlaciones. En la mayoría de los casos los jóvenes son un poco más arriesgados que las personas más grandes, pero a esa generalidad hay que agregarle la cuota de subjetividad personal. Entonces eso hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Y por último, y no menos importante, y están todas muy correlacionadas, el horizonte de inversión.
volvamos a ese objetivo de me voy de vacaciones dentro de 6 meses. Eso, el objetivo es irme de vacaciones, el horizonte temporal son esos 6 meses que tengo hasta que debo irme. Entonces, probablemente el instrumento que compre debería ser un instrumento que no me impida o no me inhabilite las vacaciones si la inversión no se da de la forma en la que yo esperaba. Una acción, por ejemplo, puede tener mucho más tiempo de maduración en cuanto a la inversión que un bono que tiene 6 meses de duración y que vence justo antes o que vence justo antes de irme de vacaciones. Entonces, depende del objetivo, el horizonte, y depende del horizonte, el objetivo también. Y a mayor plazo o a mayor horizonte de inversión, más riesgos me puedo dar el lujo de tomar, porque fíjense esto que yo les dije de la inversión en el S&P 500, es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Cuántas cosas pasaron en el medio desde el 92 hasta la fecha? Nada, crisis de tequila, crisis subprime en 2008, COVID en el medio. Entonces, en esas fechas críticas hubo mucha volatilidad en esas inversiones. Si yo me compré ese índice accionario para irme de vacaciones en el 2007, en el 2008 no estuve muy contento con la decisión. Pero si lo miro en un marco temporal mucho más largo, como es el caso del que les comentaba hoy, de la historia de mi vida, entre comillas, con esos $10.000 en 2021, 2022 me podría haber comprado un departamento. Entonces, depende del horizonte temporal, también el nivel de riesgo que puedo asumir con los activos que compro. ¿Por qué? Porque tengo más tiempo para que esa inversión dé sus frutos. Bueno, básicamente eso se va entendiendo por acá. Acá Sí, leo los Gaby. comentarios de los argentinos que comparten mis penas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué activos puedo invertir? Básicamente, y esto sí es genérico, el mundo de los activos financieros se divide en dos grandes grupos. Por un lado, los instrumentos de renta fija, por otro lado, los instrumentos de renta variable. ¿Qué son los instrumentos de renta fija? Son aquellos, volvemos a la definición inicial, aquellos activos financieros cuyo flujo de fondos es conocido al momento de invertir. Si yo me compro un bono, un bono del Tesoro Americano, un Treasury Bill, por ejemplo, para hacerlo más internacional, o una letra de descuento del Tesoro argentino, yo conozco en qué fechas y cómo me van a pagar mi inversión más la renta o más los intereses correspondientes. A eso le llamamos renta fija, tener certeza en el flujo de fondos. Son instrumentos menos volátiles, pueden ser privados o públicos. En el caso de las LEDs o las LECERES, son instrumentos que emite el Tesoro argentino, que uno ajusta por inflación y otro es un bono a descuento. Obligaciones negociables, que son básicamente bonos emitidos por empresas, o bonos propiamente dichos, que son emitidos por entes públicos. Y por otro lado, el otro universo que tengo a disposición son los instrumentos de renta variable. ¿Qué es esto? No tengo certezas acerca del flujo futuro de fondos. Cuando compro una acción, como les decía hoy, me vuelvo socio, tengo derechos y obligaciones como socio, pero básicamente me ato a la buena marcha de esa empresa, y si a la empresa le va mal, la acción va a perder valor y no va a distribuir dividendos. Si a la empresa le va bien, probablemente distribuya dividendos. Es una decisión de la asamblea de accionistas en la que yo voy a poder participar como socio. No creo tener demasiada influencia en la mayoría de las empresas cotizantes, teniendo 1 o 2 acciones o 100 acciones, pero al fin y al cabo soy un socio, y el flujo de fondos futuros va a depender de las decisiones que se tomen en esa asamblea y de las expectativas de la buena marcha de la empresa en términos de
captación de valor. Ahora lo vamos a ver más claro. CDRs para los argentinos básicamente son certificados de depósito de acciones del exterior. A través de estos instrumentos, alguien que puede invertir en el mercado argentino puede comprarse una acción de Apple, de Nike, de Google, de Tesla o de cualquier acción, de la mayoría de las acciones importantes cotizantes en el exterior. Y por último, dentro de la renta variable, dentro de lo más volátil o riesgoso, tenemos las opciones y los futuros, que son instrumentos derivados, tal vez más complejos de lo que podemos abarcar en esta charla de 40 minutos. Básicamente, instrumentos de renta fija, tenemos que tener en cuenta distintas cosas: el plazo de emisión, cuántos meses dura la vida de ese bono, la moneda en la que está emitido, la tasa de cupón, es la tasa de interés que me paga, la amortización es la manera en que me devuelve el capital, entre otras cosas. Dentro de los instrumentos de renta fija, en Argentina tenemos esto: títulos públicos, instrumentos de renta fija emitidos por el gobierno de la nación, nacional, provincial o municipal, cualquier estrato gubernamental, que tienen como objetivo financiar el sector público. Letras y notas del Banco Central. Estos son básicamente instrumentos que usan los bancos centrales para hacer política monetaria, es decir, para restringir o aumentar la cantidad de dinero circulante en una economía. Y obligaciones negociables, tal vez en otros países lo llaman distintos, y si lo saben me corrigen, pero básicamente son bonos emitidos por empresas. Dentro de los instrumentos de renta variable, lo que veíamos son acciones. Las acciones básicamente representan una parte del capital social. Cuando compro una acción me hago socio. ¿Y de qué depende su precio? Como decíamos hoy, de la marcha de esa empresa, o sobre todo, más que de la marcha actual, de las expectativas futuras que haya sobre la buena marcha de esa empresa. Y ahí hay dos formas de ganar dinero: a través de la capitalización, es decir, cuando la acción sube de precio por expectativas de esa buena marcha futura, o cuando se reparten dividendos. Estos son los distintos CDRs que les mencionaba hoy. Básicamente son certificados de depósito equivalentes a través de un ratio de conversión a una acción de una empresa de afuera. Es un documento que dice vale por tantas partes de una acción de Google. Ese documento cotiza en bolsa y su precio va a depender justamente directamente del precio de la acción en el mercado extranjero, por un tipo de cambio de conversión que en el caso de Argentina es el dólar contado con liquidación. Gaby, Sí. ahorita habían hecho una pregunta, pero estaba esperando que llegaras acá para hacértela. Y estaban preguntando que si uno compra una acción en una empresa, bueno, como esta que tú estás mostrando, que si hay un Sí. límite, o sea, un mínimo, perdón, que hay que comprar de acciones para poder hacer esa compra. No, no hay mínimos. Eso es una gran ventaja. El mínimo es una acción. En cualquier mercado, en realidad, el mínimo es una acción. En la mayoría de los instrumentos, y nada, con eso me hago socio de la empresa, por supuesto en una partecita infinitesimal de esa empresa, pero socio al fin. Y ahí no hay mínimos. Justamente, y ahí me hace el pie para explicar algo dentro de lo que es Argentina. Muchas de los CDRs tienen lo que se denominan ratios de conversión. ¿Qué quiere decir? Necesito X cantidad de CDRs para canjearlos por una acción de afuera. Si es que quisiera tener la acción cotizante depositada en un broker de afuera. Si no, me quedo siempre toda la vida con el CDR, lo compro, lo vendo y no hay problema. Pero, por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo ficticio, si una acción de Coca-Cola valiera $1.000, $1.000 hoy son en Argentina 440.000 pesos. Es una cifra importante. Entonces, como nadie va a poder comprar una acción de 440.000 pesos, o muy poca gente, para aumentar el volumen negociado, los CDRs se emiten como partes de acción. Entonces,
supongamos que el ratio de conversión es de 1 a 10, un CDR es un décimo de acción de Coca-Cola, entonces vale 44.000 pesos, es una cifra más accesible que 440.000. Entonces, el día que yo quiera obtener una acción de Coca-Cola fuera, porque tengo un broker en el exterior también, además de mi broker local, y quiero hacer esa conversión final, voy a tener que comprar 10 acciones para convertirlas a una acción afuera. Eso es lo que se denomina ratio de conversión. Lo bueno para los argentinos es que el resultado de esta inversión está exenta de impuesto a las ganancias, y la verdad es que no hay necesidad de abrir una cuenta en el exterior para invertir ahorros y estar dolarizado. Con abrir una cuenta acá, Focus Capital o en cualquier broker argentino, ustedes pueden acceder a comprar CDRs, y esa inversión va a valer o va a aumentar de acuerdo a dos factores, básicamente: al precio de la acción en el exterior y al tipo de cambio. Si se dispara el tipo de cambio, si se devalúa nuestra moneda, ese CDR va a valer más en pesos de acuerdo a esa misma proporción en la que se devaluó la moneda, o muy similar. Entonces, se puede hacer una inversión en pesos, entre comillas, dolarizada, comprando un CDR. Y por último, los fondos comunes de inversión, que me faltó mencionar al principio del diagrama de Venn, que son una combinación de ambos. Depende del objetivo de inversión del fondo, puede ser de renta fija o de renta variable. Básicamente, un fondo común de inversión es una masa de dinero administrada por un grupo de expertos, gente idónea en materia de finanzas, que tiene un reglamento de gestión o de inversión. Y si ese reglamento de gestión se adecua a mis objetivos de inversión, yo voy a invertir en ese fondo, y si no, no. Hay fondos de liquidez, fondos que invierten solo en bonos del gobierno, fondos que invierten en instrumentos de renta fija pero que no son del gobierno, y así sucesivamente de acuerdo al reglamento de gestión. Lo bueno de un fondo común de inversión es que obtengo una cartera diversificada comprando un solo instrumento. Es un activo muy líquido, el día que necesito el dinero rescato la cuota aparte de ese fondo y me hago el dinero. Está regulado y básicamente eso. Y por último, algo que, perdón al resto de los latinoamericanos, esto es solo para los argentinos, dólar MEP. ¿Qué es el dólar? El famoso dólar MEP. Básicamente el dólar MEP o el dólar bolsa es el dólar que se obtiene de una compra-venta de bonos. Es el tipo de cambio implícito que se obtiene de comprar un bono en pesos argentinos y al mismo tiempo, mediante un día de parking, que es algo que exige la regulación, que durmamos con los bonos un día en nuestra cuenta, venderlo, pero esta vez venderlo en dólares. Es decir, compro un bono en pesos, al otro día lo vendo en dólares, y eso me da una cotización de tipo de cambio implícita, que es la cotización de dólar MEP. Entonces, el esquema o el proceso es básicamente el siguiente: de mi cuenta de banco en pesos, envío pesos a mi cuenta comitente. La cuenta comitente es la cuenta de bolsa. Compro los bonos en pesos, espero un día para poder venderlos y al otro día los vendo en dólares y me hice de dólares en la cuenta comitente que puedo mandar a mi cuenta bancaria. Todo ese circuito, que parece un poco complejo, nosotros lo hemos simplificado. Todo ese circuito se hace, pero hay un bot que lo hace detrás en nuestra app. Entonces, básicamente aprieto un botón, compra de dólar MEP, elijo cuánto comprar y a qué precio, y espero. Y al otro día tengo los dólares en mi cuenta. Todos esos requerimientos legales se cumplen en la cuenta comitente, pero lo facilita un bot para que no tengamos que hacerlo nosotros, buscar el precio propicio y demás. Y la gran ventaja que ofrecemos, a diferencia de otros actores del mercado de capitales argentino, es la posibilidad de hacerlo a un precio pautado, y que eso no dependa, que ese precio no varíe de acuerdo a cómo varía el precio del bono al otro día. ¿Por qué? Porque yo compro un bono en pesos, pero al otro día puede estar más o menos caro en dólares,
porque la cotización de un día al otro varía y eso me genera incertidumbre del tipo de cambio que puedo obtener. Bueno, básicamente eso. Y estos son recomendaciones de cartera que quedaron un poquito viejas y a su vez son exclusivas del mercado argentino. Prefiero pasar a preguntas que tengan ustedes. Esa fue la Gaby, charla de mercado. buenísimo, Gaby. Aquí hay dos preguntas. La primera es Gonzalo y te pregunta cómo distinguir qué acciones o CDRs pagan dividendos. Ok. En términos generales, eso no se sabe de antemano. Sí, tradicionalmente, y en base a la historia, hay acciones que todos los años pagan dividendos, X suma, entonces por lo que hizo todos los años anteriores, uno puede saber qué va a hacer este año o qué es probable que haga, pero no con exactitud. Eso por un lado. Hay muchos filtros o buscadores financieros en los que uno puede buscar justamente esto. FinViz es una alternativa que puedo pasar por chat, en donde uno podría buscar con filtros cuáles son las acciones que generalmente pagan dividendos para elegirlas. La mayoría de las acciones del mercado argentino, el driver de la inversión, si se quiere, no está tanto en la recepción de dividendos, sino en el aumento de valor de la acción. Pero sí hay acciones, generalmente, y esto es una generalidad, la mayoría de las acciones más asentadas, que han llegado a un nivel de crecimiento determinado, son las que pagan dividendos. Por ejemplo, Coca-Cola. Es una firma que no es una firma que en el mercado se denomina de growth o de crecimiento, como una startup. Las startups generalmente no distribuyen dividendos. Aquellas empresas que empiezan a cotizar, ¿por qué? Porque reinvierten todas sus utilidades en seguir creciendo. Entonces, aquellas compañías afianzadas son las que más probablemente distribuyan dividendos. General Electric, General Motors, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Muy bien. Buenísimo. Aquí hay otra pregunta de Mauro Sí, y pregunta, los depósitos obviamente son en dólares, ¿a qué tipo de cambio me toman los pesos para adquirir los CDRs? no, de hecho, la gran ventaja de un CDR es que lo puedes comprar en pesos. Lo compras en pesos al tipo de cambio. O sea, en realidad el CDR tiene un precio cotizante en mercado secundario en pesos. Con respecto a la acción en dólares, va a estar arbitrado de acuerdo al tipo de cambio contado con liquidación vigente y al ratio de conversión. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el dólar, a efectos simplificadores, vale 400 pesos argentinos por dólar, y la acción de Apple vale $1 afuera. Acá va a valer 400 pesos argentinos esa acción. ¿Okay? Entonces simplemente vas a transferir 400 pesos a tu cuenta y vas a poder comprar una acción de Apple. Más o menos. Perfecto. Bueno, veo que la pregunta de Ignacio ya la contestamos, sobre si se necesita un agente intermediario, y lo tenemos a Walter. Ok, Walter estaba pidiendo una recomendación de inversión directa, contante y sonante. Está bien, está bien que lo hagas. Y me va a tomar el atrevimiento de hacer una respuesta sencilla y no demasiado específica. ¿En qué te recomiendo o sea, justamente lo que les contaba hoy de cuáles son los parámetros que tengo que definir a la hora de invertir? Son las razones por las que quien te dé una respuesta tipo ranking, de decirte, compra esto que te va a ir bien, o estas son las top picks,
a mi criterio, te va a estar dando una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque no va a estar teniendo en cuenta las particularidades de tu perfil de inversión, de tu situación peculiar. Y en finanzas hay una premisa muy importante que es seguir tu propio juego. Cada uno tiene su propio juego. Tendemos generalmente a seguir a gurúes, a seguir recomendaciones y demás cuestiones, y no porque veamos no sé, qué sé yo, a quien sea tomar una determinada posición en una acción y consideremos que esa persona es un buen inversor, necesitamos seguirla. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona está invirtiendo a 10 años vista y yo necesito el dinero para irme de vacaciones en 6 meses. Entonces voy a comprar una acción como lo hace Warren Buffett para su fondo, que es un fondo de largo plazo, y en 6 meses cuando tenga que irme de vacaciones y esa acción esté 20% más barata, me voy a acordar de Warren, de su madre y de su abuela, y la verdad es que tal vez en su eje temporal, o de acuerdo a su perfil de inversión, en 10 años, esa inversión le haya redituado muchísimo dinero, pero a mí, que la tuve que vender dentro de 6 meses, me generó una pérdida. Entonces, de nuevo, a mi juego me han llamado, depende mucho de mi perfil, una actitud inteligente a la hora de armar una cartera de inversiones. Hay distintas estrategias, pero una de ellas es ir promediando precios. Y a su vez, otra actitud inteligente es el 90% o el 95% de las gestoras de fondos en Estados Unidos no le ganan al índice. Esto quiere decir que el 95% de personas idóneas y capacitadas que invierten todo el tiempo en el mercado pierden contra el promedio. Entonces, una actitud inteligente es asociarse al promedio, es decir, comprar un índice y no comprar una acción en particular, y a su vez promediar precios en las compras. Si yo compro todos los meses de forma periódica, no importa el precio al que esté $100 en el índice, probablemente al cabo del periodo de armado de esa cartera obtengo un precio promedio mucho más beneficioso de que si hice toda la compra en un solo momento. ¿Por qué? Porque si fue subiendo de precio, fui comprando antes a precios menores, si fue bajando de precio, pude ir promediando precios a la baja. Entonces, ahí para contestarte la fácil, entre comillas, es tener en cuenta tu situación particular, y a su vez, para contestarte algo más general y útil, los índices son una buena idea porque es difícil ganarle al promedio, y a su vez no hacer toda la compra de mi cartera de una también es una buena idea porque me permite promediar precios. Muy bien, y ahí veo un par de preguntas más. Ignacio me dice que hay cierta confusión entre todos los tipos de dólares que existen en Argentina, y es natural que pase con tantos tipos de cambio. Básicamente, en la bolsa hay dos tipos de cambio: el dólar MEP y el dólar contado con liquidación. El dólar MEP es este dólar que surge de la compra-venta de un bono, compra en pesos y venta en dólares, con liquidación en un banco local. Eso es dólar MEP. Y el dólar contado con liquidación, o el CCL, es un dólar que se obtiene de la venta de un bono con liquidación en un banco de afuera. Es decir, los dólares quedan en el exterior. Entonces, por una cuestión de riesgos o de desconfianza en el sistema bancario argentino, los dólares MEP valen algo menos que los dólares cable. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a pagar más dinero, más pesos, por tener dólares en un banco de afuera que en un banco local. Esa es la diferencia entre dólares MEP y dólares cable. Luego, por supuesto, tenemos el dólar oficial, que es el dólar que
dictamina que sea así en este sistema de tipo de cambio fijo el Banco Central, al que no podemos acceder libremente, no hay libre convertibilidad de monedas a ese tipo de cambio, sino los importadores pueden acceder a ese dólar a cuentagotas y los exportadores a tipos de cambio específicos. Y básicamente esas son los distintos tipos de cambio que existen. Después hay impuestos que se le añaden al dólar oficial para llegar al dólar tarjeta. Y veo a Pía que se ríe de nuestra marea de burocracias y cuestiones. Pía, contame de dónde sos Yo soy de Colombia, Gaby. y cómo están con respecto a los tipos de cambio y demás cuestiones allá. No, o sea, igual acá también el dólar está súper alto, pero no, tenemos dos dólares, el dólar oficial y el dólar negro, por así decirlo, que es el que no le compras al banco, sino que vas Ok, y te sale un y poquito más económico. pero sale más barato el dólar negro, que nosotros decimos Sí, dólar blue, que el dólar sí, oficial. sí, sí, sale más barato. Ok, bueno, acá es al revés. Acá sale muchísimo, el doble del dólar oficial. Así No, que, aquí uno se ahorra un poquito, pero sí, ya el doble es otra historia, no es tanto. ok. Bueno, y acá Alexander hace una muy buena pregunta que me da oportunidades de hacer algo de publicidad. Cocos Capital es justamente un agente de negociación, intermediación del mercado de capitales. Eh, somos eso y somos una fintech que lo que pretende es promover la democratización de las finanzas, invertir sea para todos. Por eso generamos una aplicación que hace muy sencillo invertir en el mercado de capitales argentino puntualmente. Y fuimos el primer agente de negociación del mercado argentino que eliminó las comisiones para invertir, los aranceles. En el mercado americano existe Robinhood, por ejemplo, eh, y la mayoría de los agentes no cobra comisiones para invertir. En el mercado argentino la estructura era inversa hasta que llegamos nosotros, o lo sigue siendo. ¿Qué quiere decir? El que tiene más dinero o el que invierte mayores sumas lo hace con aranceles más baratos. Desde nuestra plataforma es totalmente al revés. Quien arranca a invertir no abona comisiones, y aquellos que quieren complejizar después su operatoria y quieren asesoría puntual y estrategias más complejas, abonan un canon de asesoría. Entonces, ¿por qué esto? Porque nosotros notamos que el mercado argentino es un mercado poco desarrollado, que hay mucha gente, mucho potencial de gente que no invierte sus ahorros en el mercado y se va a la economía informal y demás cuestiones como estas, y la realidad es que existe una estrecha relación entre la salud y la fortaleza de una economía y el desarrollo de sus mercados de capitales. Basta con ir a mercados más desarrollados como el brasilero, por ejemplo, o el mexicano, o el americano, ni hablar del americano, pero básicamente lo que queremos promover es eso, es que la gente se haga cargo de sus cocos, entre comillas, y que pueda hacerse cargo de sus finanzas. Y acá una pequeña historia de por qué cocos, y con eso cierro. Aquellos que estudiaron algo de economía habrán visto que a los economistas les gusta simplificar la realidad a través de modelos. Y en la mayoría de los libros de texto de economía tienen descripciones de modelos simplificados de la realidad para analizar las variables importantes y después ir complejizando. Entonces, en pos de esa simplificación, hay un ejemplo muy conocido de libro de texto de economía, que es el caso de Robinson Crusoe, que está en una isla desierta. Entonces nos permite estudiar la economía desde ese modelo simplificado. Nada, la economía es esta isla desierta o esta isla remota en la que hay una sola persona que tiene la opción del ocio, que es tomar sol, o de trabajar, que es recolectar cocos de la palmera cocotera que hay en esa pequeña isla. Y de ahí viene el nombre cocos, justamente de eso, de simplificar
ese modelo simplificado de bajar a tierra conceptos que parecen más complejos y hacerlos más simples, y de elegir juntar los cocos, ¿no? De elegir la opción de trabajar. Así que, bueno, de ahí el nombre. Buenísimo, Gaby. Bueno, Gaby, no, muchas gracias por el tiempo, por contarnos un poco sobre qué es Cocos Capital, de darle información a las personas. Me llevo yo bastante información a uno. Creo que es importante saber dónde invertir, no dejar el dinero siempre en el banco, que eso no nos genera nada de intereses prácticamente. Y pues nada, chicos, los animo a los que les llame la atención, investigarla, entrar, no tiene nada de costo, hacer su usuario y empezar a investigar que de pronto les llamaría la atención para invertir y demás. La charla quedó grabada, así que no se preocupen que se las estaremos compartiendo para que si quieren repasar algo que se les olvide, lo van a tener siempre a la mano. Perfecto, Pía, muchas gracias a Henry por el espacio. Algo que se me olvidaba, a todos los argentinos que trabajan para Soy Henry o que son freelancers y trabajan para el exterior y cobran afuera, hablando de estos tipos de cambios, una muy buena manera de justamente de hacerse de esos dólares a nivel local es a través del mercado de capitales. Ustedes mandan dólares a una cuenta en el exterior de Cocos, les aparece en su cuenta de bolsa, y haciendo esta compra-venta de bonos pueden hacerse de pesos al tipo de cambio contado con liquidación, que es un tipo de cambio cercano a 450, muy distinto a bajar esos pesos, esos dólares por banco, que el banco le va a dar el tipo de cambio oficial, que son 220 pesos por dólar. Es la mitad, se le va la mitad del sueldo en el tipo de cambio. Así que nada, para eso a disposición y los aliento a seguir investigando opciones y a no quedarse quietos en materia de finanzas. Buenísimo. Bueno, Gaby, mil gracias Gracias. y esperemos que tengamos muchos Henrys apuntados a Cocos Excelente. Capital. Y bueno, que tengas Gracias. una excelente resto de tarde. Gracias. Chao, chao. Chao.